y le doy ya la más cordial bienvenida a la licenciada Tania Pastor. Tania, buenos días, bienvenida, es un gusto. Gracias, un placer estar acá nuevamente con toda la audiencia de TVO. Tania, no voy a predisponerla, cuéntenos cómo ve todo este tema del decreto, de la reacción de la Asamblea y bueno, seguramente... Bueno, ya por la noche que pude tener acceso a los decretos, porque en realidad no es un decreto, yo no entendía cuál era la confusión que se había generado, porque en realidad el análisis que se vieron, que de hecho de lo que estaban disponiendo hace un momento los tweets, se refieren a un decreto que entiendo yo que nunca se aplicó, porque el aplicado, según manifiesta el mismo presidente de la República, y es el que se leyó en la conferencia, en la conferencia de prensa, es el número 13. Sí. El número 13 no es el que analizaron o el que se emitieron diversas opiniones el día de ayer, exacto, sino que fue del número 12. El número 12 claramente, digamos, establecía o se sobrepasaba en los límites de las facultades que tiene el presidente de la República al suspender, digamos, por ejemplo, los plazos judiciales y administrativos. Definitivamente, como es por ley, tiene que ser la Asamblea. Pero ese decreto nunca entró, es decir, se pusieron a analizar algo que no estaba siendo ejecutado. Y para discusión jurídica y para acabarse, así como decimos en buen salvadoreño, el presidente pues estuvo genial, porque también hay que decirlo, definitivamente quien está detrás asesorando en este tema, a veces no hay que ser el que sabe todo, hay que tener el número del que sabe, hay que preguntarle al que sabe, o hay que estudiar porque no somos todólogos, entonces uno puede tener conocimientos generales sobre un tema, pero si no es el área, digamos, el área gubernamental es un área bastante diferente, incluso hasta en la contabilidad, la contabilidad gubernamental es otro mundo aparte de la contabilidad que conocen afuera las empresas, entonces en el tema gubernamental no es tan sencillo, hay que tener experiencia, hay que conocer todas las leyes y si no se conoce, pues la responsabilidad en un tema de interés nacional y público, como lo es la salud y una pandemia mundial, valga la redundancia, es una pandemia, es por lo menos estar asesorado o rodeado de las personas que conocen de la historia digamos, de estados de emergencia, de regímenes de excepción, de toda la normativa integrada, incluso hasta hay una ley del Sistema Integrado Nacional de Salud, conforme a la ley de creación del Sistema Nacional de Salud del 2007, esta otra ley es del 2019, de mayo, es decir, son bien recientes, entonces tiene que estar amarrado con la ley de protección civil, el Plan Nacional de Salud, el Plan Nacional de Protección Civil y bastantes entes no reguladores, sino que son colaboradores, incluso según esta misma ley que se menciona en el decreto 13, ahí están todos los entes que son parte de este sistema y están los colaboradores de este sistema y ahí entran las municipalidades incluso. Pero el caso es que se estuvo analizando un decreto que no estaba en ejecución, sino que era el número 13. Yo al número 13 sinceramente no le veo mayor conflicto o mayor disposición. Hubo un número 14 que sí declaraba un régimen de excepción de conformidad con el 29 número inciso primero. Y bueno, y ahí podemos incluso entrar a discutir lo que se generó ayer en relación que si el artículo 167 de la Constitución le faculta al presidente, vamos a verlo desde el punto de vista que lo que se faculta en realidad es una declaratoria en donde se suspende el ejercicio de garantías. Eso es lo que regula en realidad un régimen de excepción. Si nos vamos al título del artículo 29 de la Constitución que dice régimen de excepción, entonces le dice inciso primero e inciso segundo. Ambos incisos regulan suspensión de garantías constitucionales, suspensión de derechos. Entonces, solo que establece un apartado, es decir, en el inciso primero dice suspensión de derechos y dice quiénes lo van a hacer, el presidente y la Asamblea, pero dice el presidente en su caso. Esa palabra en su caso es lo que los tiene... Es decir, ahí depende, yo no quiero inclinarme por ninguna, bueno, sí me inclino porque en realidad yo siempre he creído que hay que atender al texto de la Constitución. El mismo artículo 235, me parece, establece que cuando el funcionario hace su juramento, en el tema de responsabilidad de funcionarios, dice al final que se va a atener, ateniéndose, me parece que es la palabra que se utiliza, al texto de la Constitución. Entonces hay que atenerse a lo que dice literalmente la Constitución. Ahora, también hay un artículo allá por el 271 o 78, sinceramente no recuerdo ahora mismo, pero ya vamos a verificar, que sí establece que además para interpretar a la Constitución hay que digamos, no solamente eso es cuando
el texto no es claro, entendería yo, no es que hay que hacerlo siempre, pero sí hay una disposición que dice que para interpretar a la Constitución... El mismo articulado constitucional. Sí, correcto. En lo que usted lo busca, Tania. Dígame. Estamos conversando con Tania Pastora, usted que recién nos sintoniza aquí en TVO Canal 23. Estamos en vivo, precisamente... No tiene 278. Analizando todo lo que ha ocurrido en torno. Ya Tania nos explicó que hubo un decreto ejecutivo 12 que fue derogado, el decreto que leyó el presidente 268. De la República. ¿Cuál es, Tania, perdón? Dice el artículo 268, se tendrán como documentos fidedignos para la interpretación de esta Constitución, además del acta de sesión plenaria de Asamblea Constituyente, las grabaciones magnetofónicas y de audio-video que contienen las incidencias y participación de los diputados constituyentes en la discusión y aprobación de ella, así como los documentos similares que se elaboraron en la comisión redactadora del proyecto de Constitución. La Junta Directiva de la Asamblea Legislativa deberá dictar las disposiciones pertinentes para garantizar la autenticidad y conservación de tales documentos. Entonces ahí entra en realidad el verdadero problema, porque hay diversos métodos de interpretación, digamos, y el primero es el literal. Entonces yo entiendo, y esto no lo entienden todos así, eso es lo que debemos comprender, es que si el artículo 235 me dice que voy a atenerme a su texto, yo me voy a atener a su texto. No voy a entrar a interpretar, porque entonces interpretó las leyes secundarias, pero no la Constitución. Entonces, si yo me voy a atener al texto, el artículo 29, inciso primero, lo relacionamos con el 167, el numeral sexto, que dice que el presidente puede suspender y rehabilitar las garantías, dice cuando la asamblea no estuviera reunida o algo así parece que establece el artículo. Y ahí dicen, es que antes la asamblea no se reunía todos los días, todas las semanas, sino que solamente 2 veces por año, esa es la memoria histórica, ¿verdad? Pero en realidad tampoco es que se reúne todos los días, entonces habrá momentos en los que no está reunida y habrá decisiones que deberán tomarse, que vale más tomar la decisión que hacer una convocatoria de Consejo de Ministros. ¿Se recuerdan cuando entonces similar a esa para una asamblea extraordinaria? Llevaría más tiempo, ahora puede hacerse también, pero eso es otra norma que dicen que ya no tiene efecto, es decir, quieren que declaremos inconstitucionales normas constitucionales. Yo no sé cómo van a resolver eso, porque en realidad, se los vengo diciendo desde hace mucho tiempo, habemos muchos que consideramos que la Constitución necesita una verdadera revisión. Si las personas que entonces no atienden a la literalidad, sino que vienen y dicen, vamos a atender a la interpretación histórica, vamos a ver cuando lo que estaba leyendo en este momento, ¿verdad? Cuando se dio cuál era el espíritu y todo. Algunos dicen también que la interpretación puede ser integral, entonces vaya, si la queremos ver integral, ahí me apunto yo, incluso porque en el tema de cuando la gente ¿cómo se llama? ¿Cuál es la palabra? Insurrección. Incluso en el tema de la insurrección yo senté mi posición que aunque históricamente la insurrección está reconocida hacia el Ejecutivo o contra el Ejecutivo, en mi opinión no podemos estar nosotros aplicando una norma que se creó en allá por cuando la Constitución nueva, debido o como consecuencia de las autoridades o los abusos de autoridad militares y del Ejecutivo, con función de evitar esas autoridades y esos abusos de autoridades, perdón. Entonces, obviamente, si estaba dirigido a parar eso, la insurrección estaba en esta Constitución, digamos, dirigida a algo que no iba a pasar, porque la misma Constitución ya lo prohibía y el diseño fue diferente, le quitó bastantes facultades al Ejecutivo. De hecho, el Ejecutivo es bastante débil frente a los otros órganos de Estado. Entonces, la insurrección, en mi opinión, si lo queremos ver de una forma integral, el funcionario que viole derechos humanos gravemente, el ciudadano tiene derecho a rebelarse a través de la insurrección. Ahora, hace falta ver cuál es la opinión de la sala actual, ¿verdad? Pero en el mismo sentido podemos interpretar nosotros que si el artículo 29, inciso primero, establece que el presidente puede decretar el estado de emergencia o el régimen de excepción, porque en realidad es un régimen de excepción, entonces, y el 167, el numeral sexto, dice que lo va a hacer cuando la asamblea no esté, pues la asamblea no estaba cuando lo hizo. Reunida. Y aquí, correcto. Como usted explica, atendiéndose al texto, ¿no? Como es parte de la filosofía. Pero todavía más grave aún, entonces, digamos que él lo hace y que se dan cuenta de todo ese error, y yo digo, bueno, pero el presidente lo hace porque no solo es una facultad, sino que además es una obligación. Tania, entonces, quiero mostrarle algo, regáleme el apoyo 6, por favor, a producción, que es básicamente unos Twitter del presidente
Estamos en vivo, aquí en TVO Canal 23. Es importante, los diputados, dice el presidente, están leyendo un decreto anterior al final, el cual no se utilizó ni aplicó. El decreto aplicado es el 13, el cual fue leído ayer en cadena nacional y publicado ayer mismo en el Diario Oficial. Todo el gobierno ha estado trabajando bajo este decreto. ¿Por qué le quería poner? Fíjese que su explicación nos ilustra muchísimo. Es decir, usted ya lo explicó mejor, pudieron haberlo decretado porque interpretaron los artículos que usted cita. Sí, es más, pero evitaron el conflicto y reconocieron lo que muchos dijeron que era un error. Y está bien. Pero tenían asidero legal para hacerlo. Sí tenían, pero para evitar todo el conflicto que ya se dio, es que en este año, miren, nos han pasado de todas las figuras democráticas que existen en nuestra Constitución. Yo creo que este año las hemos vivido muy intensamente. En realidad ya vimos lo de la insurrección, ya vimos lo de las interpelaciones, estamos viendo en este momento lo del régimen de excepción. Es decir, estamos en un año preelectoral, yo creo que es el más cargado de todos los que han habido, pero a lo que yo voy es al punto de lo más importante que quiero trasladar, y es que es decir, todos podemos detectar un error, pero en circunstancias como estas, todos somos salvadoreños antes que militantes. Y si son órganos de Estado que tienen la obligación por contrato social de estar en favor de la sociedad y de respetarle sus derechos, y en este caso específicamente el de la salud, nosotros tenemos una alerta color naranja, que significa que el 75% de probabilidad ya tenemos aquí el coronavirus, el COVID-19 o COVID-19 como le llaman, y que es inminente su venida. Entonces yo digo, si la Asamblea se está arrogando el único facultado para decretar el régimen, ¿y por qué está esperando que el órgano ejecutivo le haga la solicitud? Es decir, eso es lo que yo no comprendo. Si estuvieron reunidos ayer en plenaria, si vieron que hay alerta ya color naranja, si ya hay una situación de emergencia nacional epidémica, y entonces, ¿y qué están esperando para hacer lo que no es solo su facultad, sino que además su obligación? Ellos entonces hubieran, si ayer tuvieron sesión, pues hubieran metido con despensa de trámite esta situación y hubieran decretado ellos. Sí, miren, el decreto 254 del 2001, allá por el 14 de enero del 2001, si se recuerdan qué pasó. El 14 de enero del 2001, a ver, ¿recuerdan? El 13 de enero fue el terremoto. Entonces, al día siguiente la Asamblea sesionó, habría que buscar qué día era, si era de semana o fin de semana, pero independientemente de eso, lo que quiero decir es que es un decretito como de 3 artículos en donde se declara el régimen de excepción. Entonces se declaró la alerta nacional, y ahora ¿qué es lo que están esperando? La solicitud del presidente, es decir, un trámite burocrático cuando ellos tienen la facultad y la obligación de hacerlo. ¿Por qué están esperando y dejan abierta una plenaria para que llegue una solicitud de qué? Si nosotros leemos el artículo 29, inciso primero, incluso dice, dará cuenta, o es el número sexto del 167, dice el número 6, dará cuenta a la Asamblea Legislativa, dará cuenta. No dice le pedirá permiso, o le pedirá aval, o le pedirá autorización, dice dará cuenta. Entonces, al texto de la Constitución, ¿qué es lo que está esperando la Asamblea Legislativa? Entonces, la queja no es por ser, como se ha visto mucho el día de ayer, yo lo vi bastante, a mí me preocupa ver que la crítica es porque es Bukele el que toma las decisiones antes que ver si la decisión es correcta. Ya vimos que muchos países están imitando las acciones de Bukele, que incluso el 23 o 22, ya no recuerdo cuándo fue, que se suspendió la entrada o se vedó la entrada de los países considerados focos de contaminación, que es lo que ahora tardíamente están haciendo en todas partes del mundo, y dicen, ¿por qué no lo hicieron antes? Si ahora solamente estamos Guatemala, Nicaragua y El Salvador sin contaminación. De Centroamérica. De contagio, correcto. Y me parece que también Venezuela y Uruguay. No más. Correcto. Entonces, parece que se hizo bien, se han venido tomando bien las medidas. Ahora, es que el problema es las quejas y la situación, y yo estoy totalmente de acuerdo en eso, del aeropuerto y los albergues, porque un albergue no es, digamos, lo idóneo. Ahora, estamos mejorando, pienso yo, a medida se van dando las situaciones, porque no se puede estar, incluso el mismo presidente lo decía, no se puede estar preparado para lo que no se conoce. Claro. Y en ese sentido también decía, habían comentarios
que en realidad yo digo, bueno, se ponen a hacer política partidaria cuando pueden sacar un rédito de esto y verse muy bien. ¿Qué le hubiera costado, por ejemplo, a la Asamblea hacerlo? Bueno, miren, el presidente sí se equivocó, pero somos un todo, el Estado. Sí. Entonces nos vamos a complementar. Entonces, para ayudarle al presidente, nosotros vamos a decretar el régimen de excepción. Sí. No, se equivocó, lo hizo mal, no tiene facultades, entonces estamos esperando que nos venga a pedir permiso. Discúlpenme, pero es decir, pueden sacar hasta rédito de esto, lo hacen. Miren, no tenían que estar pidiendo que lo de la interpelación. ¿Quién le puso atención el día de la declaratoria del presidente de la conferencia al hecho del recomendable que hizo la Asamblea? Nadie. Entonces yo creo que a veces es sentido común, ni siquiera se necesitan asesores para eso. Miren, lo hubieran guardado todo, hubieran colaborado con el presidente y qué bien se hubieran visto, hasta se les hubiera aplaudido. Tania tiene razón, porque en lo que el presidente daba la declaratoria sanitaria, no emitía el decreto 13, estaban haciendo el recomendable. ¿Y qué volumen tuvo eso? ¿O va a tener eso? Ninguno. Quizás ellos hubieran medido los efectos que hubiera tenido después de la cuarentena, sí, o incluso ya saliendo de esta crisis, y entonces le hubieran tirado el recomendable, hubieran seguido con las interpelaciones, el del ministro de Defensa, hubieran seguido con las investigaciones. Es decir, hubiera sido muy inteligente y además hubieran sacado bastante rédito, porque realmente en mi afán yo incluso de tratar de unir, yo empecé a retweet a todo mundo que veía con una intención genuina de colaborar, pero en alguna ocasión yo lo único que logré es que la gente empezara a atacar a esa persona y a decirle hipócritas. Entonces es bien feo, porque en esta situación tanto los que están criticando todas las acciones y decisiones del presidente Bukele solo porque es el presidente Bukele y no les agrada, como los que están a favor de todas las decisiones, no importa cuál sea, del presidente Bukele, es decir, tienen que hacer un cese al fuego de esa insultadera. Y miren, si antes que militantes y que tener colores y que tener lo que sea, somos salvadoreños. Este es un momento en el que, vaya, si no le hacen a la tolerancia y al respeto en otro momento, por lo menos en estas circunstancias de pandemia, en este momento por lo menos paremos ese ataque, digamos, ver a esta señora Guevara decir que es peor, la pandemia o la amenaza, algo así dijo, o el trato que se está dando. Sí, miren, es decir, también recordemos que estamos en un sistema heredado, y a mí ya no me gusta estar sacándolo de atrás porque a todos lo sabemos, pero, por ejemplo, vaya, se decían lo del agua, ¿en qué situación de vulnerabilidad están colocando a la población cuando no le dan agua? Entonces uno dice, pero ¿qué nivel de descaro manejan estas personas estar diciendo el nivel de vulnerabilidad en el que se coloca, como si fuera de una forma voluntaria y malintencionada que el Estado los coloca en esa situación? La población ha estado en situación de vulnerabilidad y está y va a estar todavía por un largo tiempo, con pandemia o sin pandemia, sobre la crisis del agua, porque eso es un tema histórico, no es de pandemia. Entonces, aprovecharse de estos temas para estarle echando lodo al de la par o al compañero que está gobernando con nosotros en otro órgano de Estado es lo más bajo, porque en realidad nosotros tenemos que entender que nosotros no somos un país de primer mundo, nosotros no estamos preparados para este tipo de situaciones, y sobre todo es importante que se reconozca que el Estado va a garantizar los derechos humanos y todos los derechos fundamentales progresivamente en la medida de sus posibilidades. Tiene que ser progresivo, sí. No se puede quedar estancado, que si hace 20 años no garantizaba al 85% de la población el acceso al agua potable, por ejemplo, estemos 20 años después, es decir, ahora, sin poder garantizarle al mismo 85% de la población el acceso al agua potable. Entonces a eso se refiere con la garantización de forma progresiva de los derechos humanos. Entonces definitivamente el Estado va a proporcionar y va a garantizar el ejercicio de estos derechos en la medida de sus posibilidades, siempre y cuando se vea esa progresividad en esa garantía. Tania, usted nos ha explicado muy bien, es decir, el decreto 13, desde su experiencia y conocimiento, tiene total legalidad, que es el que está en vigencia. Correcto. Y alguien decía ahí que hay elementos novedosos y que probablemente eso extraña a los diputados de la Asamblea Legislativa, a la tradición, porque ellos querían que el presidente mandara la solicitud. ¿Pero qué es lo que le va? ¿Solicitud de qué? Para declarar la emergencia nacional. Pero ¿y eso no tienen ellos la obligación de hacerlo, pues? Okay. Es decir, yo no sé si es que están esperando que les mande el decreto que ya fue publicado en el Diario Oficial para que lo aprueben, porque un decreto no lo aprueba la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Sí. Un decreto se publica en el Diario Oficial y es facultad constitucional presidencial o del Ejecutivo. Entonces, ¿qué es lo que están esperando? ¿Un permiso de qué? ¿Una solicitud de qué? ¿Por qué?
si ellos tienen la facultad y la obligación de hacerlo. El artículo 29, inciso primero, e incluso en situaciones todavía más graves, les da una facultad adicional en el inciso segundo, que va a suspender las garantías además de la presunción de inocencia o el derecho de defensa que establece el artículo 12 de la Constitución, y me parece que también el 13. Entonces, la Asamblea Legislativa tiene toda la facultad y la facultad absoluta de declarar régimen de excepción o declarar estado de emergencia nacional, no solamente sanitario o epidémico como lo ha hecho el presidente, sino que no solamente puede hacerlo, sino que debe de hacerlo. Entonces, ¿por qué esperar una solicitud? ¿Por qué esperar un trámite burocrático cuando se puede y se debe además actuar de inmediato? Entonces, yo no entiendo cómo es que no lo han hecho, y repito, no lo hago por criticarlo, sino que por construir, porque hagamos las cosas de la manera que me parece a mí podría ser más efectivo para la población. Si el presidente necesita ayuda en este momento por la declaratoria que se está cuestionando si tiene o no facultades de declararla, pues entonces, y además, no solo es un derecho que yo tengo, sino que también es una facultad, y yo les hacía el ejemplo, tengo que hacerlo. Yo les hacía el ejemplo del médico que hace el juramento hipocrático. Entonces, digamos, en este momento aquí tenemos, está viéndonos o está presenciando esta entrevista un médico, sí, además es cardiólogo, digamos. Y aquí el amigo le da un paro. Un infarto. Entonces, ¿qué va a hacer el médico? Es broma, es caso hipotético. Ajá. ¿Le va a llamar por teléfono al colegio médico primero o va a llamar a algún hospital primero para pedirle permiso o para pedir autorización para darle resucitación artificial? Sí. Es decir, lo hace porque es su deber. No está esperando que alguien le diga que lo tenga que hacer, ¿verdad? O esperar que usted o yo le pida que lo resuciten, sino que hay que hacerlo. Entonces, esa es exactamente la misma situación en la que se encuentra, en mi opinión, la Asamblea Legislativa de El Salvador. O sea que el presidente de la República, luego de reconocer, de publicar el 12, derogar lo mismo como acá del presidente, sí, toma una buena actitud. Yo creo que es una derogación tácita. Yo no encontré derogatoria porque yo sí lo estuve buscando. Entonces, entonces toma una buena actitud para evitar confrontación y privando primero el bienestar, lo retoma y publica el 13, y es la Asamblea Legislativa que se queda en esa perorata de que si es legal o no. Sí, quedó en la publicación, pero no en ejecución. Es decir, el 13 inmediatamente derogó al otro, porque la derogación puede ser expresa o tácita, y eso lo conoce cualquier abogado. Entonces, si estaban esperando encontrar el documentito que dijera derógase el decreto número 12 por esta razón, cuando estamos en esta situación, está el 13 y el 13 se entiende que deroga el anterior, pues es una derogación tácita. Entonces, y eso es, de hecho, incluso porque yo me metí en diversos sitios a investigar, tampoco es que me vengo a inventar las cosas. Claro. Y cuando leí, es decir, quizás lo que hizo falta fue una conferencia de prensa en donde el presidente aclarara esa situación, porque seamos realistas también, eso generó un desorden y confunde a cualquier persona que no sea entendida en derecho. Entonces, si la idea es dirigirnos a la población, tenemos que ser lo más claros posibles, y este tipo de acciones confunden, y yo entiendo que no sea del presidente, sino que de parte de quien llevó a cabo detrás de él, o quienes estuvieron detrás ejecutando todo este tema de los decretos y las declaratorias y los derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, ya apartando todo eso, que en mi opinión también, digamos, se le dio una trascendencia innecesaria porque el decreto nunca se aplicó, pero fuera de esa situación, sí me parece que se han tomado las decisiones oportunas en el momento oportuno, quizás no agraden a muchos, pero de eso se trata, y mi intención es que se comprenda en qué consiste una suspensión de garantías, de la cual tiene potestades de decretar el presidente y de la cual tiene potestades también de decretar la Asamblea Legislativa. Así lo dice la Constitución. Y en y en materia de salud, ya establece que es el ministro de Salud y se conforma todo, bueno, está el Comité de Emergencia Nacional, ahí vemos todo el trabajo con Protección Civil, la ley, hay una serie, está esa ley nueva del 2019 en realidad, que se establece también, se hace el llamado en el artículo, si no me equivoco, fue al 38, en donde se establece casos de epidemia y de urgencia, cómo se va a actuar. Ley nueva, que estén los considerando del decreto. Correcto, y está en el cuerpo en el articulado está. Y si dice la ley del Sistema Integrado Nacional de Salud, y entonces citan el artículo 38, porque hacen cita de diferentes disposiciones, del 65 de la Constitución,
del Código de Salud, del 168, si no me recuerdo mal, y establece también, hace llamados a diferentes cuerpos normativos que integrados, entonces dan la facultad de decretar un estado epidémico nacional de emergencia, que entiendo yo que es lo que se ha decretado. Y a la cartera correspondiente, de acuerdo al área en que debe de... Sí, porque el Ministerio de Salud es el ente rector de este sistema que se conforma. En ese sistema están incluidos, digamos, hay ministerios, no recuerdo ahora mismo, pero... está lo que tiene que ver con salud directamente, y también están los entes colaboradores, ahí entran las municipalidades e incluso también ONGs que se dedican a este tema de salud y que tienen que ver con la salud. Incluso, por cierto, en el articulado del 12, no recuerdo bien, pero me parece que sí, que se mencionaba que estaba teniendo injerencia sobre las alcaldías y sobre los entes privados. Son también parte conformante como colaboradores. A ellos no les puede obligar en algunos temas porque las alcaldías son autónomas, pero las alcaldías son parte de este Sistema Integrado Nacional de Salud, y las empresas privadas también, pero que se dedican a estos rubros. Entonces, sí pudo haber sido mejor el trabajo, pero como volvemos y repetimos, nadie es perfecto y todo está sujeto siempre a la mejora. De hecho, este tipo de cosas, por lo menos todavía no hemos tenido, digamos, consecuencias graves por estas decisiones tomadas. Lo que se tiene ve muy que... bien, porque no hay casos de coronavirus. A esta hora que conversamos, Tania, no hay Entonces ningún caso. parece que lo que se ha cometido de errores no ha generado mayor lesividad. Y no debería digamos desmeritar el logro principal, es que se está protegiendo la vida humana. Sí, correcto, y la salud. El hecho es la condición de hacinamiento en el que se encuentran las personas. A eso sí me gustaría prestarle atención, porque hay que ver cuál es la medida a tomarse. No tenemos nosotros tampoco una instalación... Pero digamos, el día que entró el decreto, sobre todo los que venían del interior del país, del exterior, mejor dicho, fue sumamente incómodo, ¿verdad? Porque se lo llevaron hasta ahí. Pero ya al siguiente día, sabiendo que había ya también leí ese tuit. O sea, me parece que tiene razón, porque, es decir, ya... Me hacían preguntas incluso a mí. Yo todavía no había leído los decretos ayer en el día, sino que hasta por la noche, y me hacían preguntas, bueno, pero y si salgo puedo volver a entrar, ¿verdad? Los nacionales no les pueden restringir. Lo que sucede es que usted, si va a salir, es decir, tiene que tener claro que cuando regrese va a estar en cuarentena, porque el hecho es o la prueba o la cuarentena, o ambas, entiendo yo. Son tres opciones distintas. Entonces, pero ¿y si no tenemos los kits para hacer la prueba? Porque dicen que son muy caros. Entonces, si no hay kits, lo que toca es cuarentena. Desquedémonos porque estamos en El Salvador, no estamos en España ni en Italia, que tienen facilidad económica para esto. Y es importante porque me recuerdo en este tema, digamos, de las cosas que no se regularon nunca en El Salvador a detalle y con precisión, fue el tema de los gastos reservados. Y la Sala de lo Constitucional, en la que estaba constituida en el 2004, allá por la sentencia inconstitucionalidad, me parece que era la 25 del 2004, establecía que los gastos reservados debían ser regulados, y establecía también que se entendía que los gastos reservados podían ser utilizados en temas de catástrofe y toda esta situación que está sucediendo ahorita. Para eso decía la sala que eran los gastos reservados, y que podía ser para otros temas, pero que había que regularlo. Pero para esto en específico, la sala desde hace muchísimos años reconocía que este era el objeto de utilidad de un gasto reservado. Entonces, ahí se podría tener un fondo que fuera para emergencias, pero que se llame así, ¿verdad? Un fondo especial para emergencias. Y de ahí podría sacarse, digamos, para paliar un poco esta situación del hacinamiento y hacerles las pruebas y poderlos mandar a sus casas, para que la gente, muy responsablemente, porque se les manda a sus casas a guardarse, no para que vayan a su casa y empiecen a salir a platicar con el vecino, o lo que se vio el día de la declaratoria de emergencia, que se les mandó para las casas todos los muchachos y ahí andaban en Multiplaza y en todos los moles. Es decir, ese no es el objeto. Hay que ser responsables y hay que hacer conciencia para que las medidas sean efectivas.